para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este sábado maravilloso que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia hacia nosotros, Señor. Por eso, Señor, te lo agradecemos y que tu nombre sea exaltado en cada momento. Porque tú nos das la vida, la respiración cada día, Señor. Por eso te lo agradecemos en gran manera, Señor. Y bendice a cada uno de los hermanos y hermanas de diferentes lugares y los que están presentes, Señor. Ayúdanos cada día a depender de tu palabra. Danos un corazón sencillo y humilde, Señor. Porque separado de ti nada podremos hacer, Señor. Y somos indignos, Señor. Por eso, Señor, danos tu perdón, danos tu justicia, Señor. Y al estudiar, pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos hable, Señor. Por eso, Señor, ponemos todos en tus manos y que se haga tu voluntad, no nuestra voluntad. Y que cada uno quedemos con un escrito está, no lo que dice el hombre. Por eso, Señor, ayúdanos, danos el colirio y danos ese carbón encendido, Señor, para que nuestra palabra sea purificada, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Entonces, nuestro estudio ya estudiata sobre la jerarquía romana, origen, copia y repudio. O sea que de dónde viene la jerarquía. Entonces ya ahorita la palabra de Dios en Mateo capítulo 20. Versículo 20 hasta 28. Ya analizada, ya letra primero 20, 21, ya analizada, ya. ¿Alguien? ¿Hermano, hermana? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose entre él y pidiéndoles algo. Él le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Sí, 21. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tus derechas y el otro a tus poderes. 23, hermano. Dice, le dijo, en verdad de mi copa beberéis, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino es para quienes está preparado por mi Padre. La respuesta de versículo 24 va a por mis 10 discípulos va a pensar mis dos discípulos de David. Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Qué pasó? Y José, los dos hermanos. Entonces Jesús va a Yapota.
Llamándolos y dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Bueno, entonces Jesús no hizo de fuera a los discípulos e hizo de fuera. Entonces se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. A presidente sería o mandar gobernadores o mandar militares completos. Por ejemplo, el presidente es la mayor jerarquía dentro de Paraguay. Sería. Dentro del gobierno. Dentro del gobierno de Paraguay. Entonces, ñandebe va a ir a la iglesia. Versículo 26. Pero hay una tendencia luego que el ser humano quiere ser superior al otro. Sí. Sí. Allá ya está muy para ¿quién quiere exaltarse más que Dios? Mas entre vosotros no será vuestro servidor. Y es muy clarito. Sí. Entonces, ñandea que usted va a leer al apuesto, Carlos, ¿qué nos dice? Tiene que estar al servicio de los hermanos. Entonces los pastores van a poner hermano. O servirán a todo lo que usted ama. Amado cuanga va a ser la pastor voy a servir o la pastora lo servir. Por lo menos la pastor lo que servir antes. Pero va a ella de la palabra de Dios. ¿Así es o no? Porque los hermanos tienen que mantenerle al pastor. Entonces, el pastor viene a ser una carga para la iglesia. Exactamente. Al revés la cosa. Sí. Sí. Entonces ella oye poja más me de un ejemplo. Y el que quisiere ser el primero entre vosotros, sea vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para... Y siendo Jesús el Rey del universo, no vino para servir y no ser servido. Añade porque siempre nos vamos a el doble hará, hermana, porque ya no hay hoy ni presidente ni mucho más ella añade a veces hermanos y hermanas. Entonces la palabra de Dios ella debe entre vosotros no será así. Bien clarito, hermano. Voy a aclarar a mañana y ella para que así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Sino para servir. Imagínate, Jesús. Pero por su caña de ejemplo que no es así. Vino a servir. Porque malinterpretar con los fariseos y época. Sí. Otra como rey, de servicio peculiar. Exactamente. Sí. Bueno, y Isaías pues no vaya esto y es algo es importante sí. Exactamente. Ahí no puedo ver allí para la predicadora usted ya o solo pan ni nada. Ahí puedo ver allí para que Los hijos de Dios tienen que ser decentes. sí, decente al rey David o un quita un guaré. Va ahí Samuel o Samuel. ¿Exterior? Sí, Sin embargo, Dios estaba mirando el interior de aquel sí. que era más Pero Dios qué mira el corazón. nuestro corazón. Mateo 23, Violeta. Mateo 23. No pretendáis que os llamen rabí, porque uno es nuestro maestro, es Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Tengan votusaje, Mala ya de maestro. Cristo. A niña ñemo maestro. Todos tenemos la misma respiración, el mismo estilo de vida. ¿Qué diferencia va a haber?
No hay uno que tiene una respiración más superior que el otro. O sea, tú por el pecado veas a menos el pecado, la única la diferencia en el de corazón y es personal con Dios. Sí, pero en cuestión de a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia que ya sabe la verdad, lo que ya tiene la fe verdadera. Entonces, anilla la jaina ya está hermano a todos, porque no le llamé hermano ni de bienvenida, ni ya hay ecumenismo que sería. Entonces ahí ya sabiendo la verdad, como pueblo adventista, ya teniendo la sana doctrina. Entonces, él debe decir dones, pero dones ellos le coja jerarquía. Ya para uso dentro Sí, de la iglesia para que avance la obra de Dios. dentro del núcleo espiritual. Exactamente, porque Dios compara a la iglesia como ñan de cuerpo lleva. Sí. Ñan de cuerpo es más importante ver ñan ya está. ¿Quién debiera ser nuestro corazón? El corazón del ser humano, Sí. porque de la abundancia del corazón habla la boca. Exactamente. Entonces ella debe, y todos vosotros sois hermanos. Ahora ya neta, ya acuerdan que Efesios 4:11 al 16. Porque algunos ahí, hoy por ahí la Biblia para sacar que oían la jerarquía. Oían la jerarquía. Superior. Sí. 4, 11 al 16. Sí. Entonces, usted puede explicar la idea, pues, porque algunos ahí están, entonces, ya de todo hermano, de por ahí, dones sí hay, dones. Pero cuando hermano César otro dones, todo, pero la iglesia uní como un cuerpo para llevar la obra junto, unánime, en unidad. Pero no para enseñorear o ya bueno, cuando una jerarquía, allá dominar a de gusto al rebaño. El sistema de puro el sistema popular. Exactamente, sí. Con fuerza. Entonces, ¿va a decir de hermana? Voy a leer. Dice así: el mismo dio a unos el ser apóstoles, a Sí. otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, Sí. a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen, según la acción propia de cada miembro, crece para edificarse en amor. Amén. Bien clarito ella. Entonces cada uno con la idón, pero no todos vosotros sois hermanos. Entonces ofrecemos en unidad y en amor. Y que somos embajador de Cristo, que somos que representamos el carácter de Cristo, su iglesia. Entonces, él mismo dio a unos apóstoles, ahí que ya bueno, vea como política, ya se pea elegir, se pea de más, no, el Espíritu Santo ocupable. Es obra de Dios. Sí, no, Dios. Es obra de hombre. Ah, pues ya por diferencia y que todo eso, ¿usted vea? Ya se aguante la diferencia, Dios o mañana de corazones. A Dios o legima la mapa o servita a su peja mapa o indispuesto
Bueno, hace ayú 4 años a ese título. Pues otro se quiere, pero es ese título. Soy pastor, tal, a presentar ese currículum, no, ese diploma. Entonces, va ya puesto la pueblo, más le quita más eso y cuata. Para el diploma, para la Norecoya. Sí. Bueno. Delante de Dios, más un diploma es importante. No. No llevaremos años, debe en el cielo, hay que universidad para con título, anda si usted y ese sueldo de jefe a soportar, a pesitera algunos pastores. La mayoría por la jubilación. Sí. Tener un sueldo, pues eso después con el tiempo te... Oye, ponemos que tiene sacrificio, que tiene otra. Hermano, entonces entre nosotros no hay jerarquía. No hay diferencia. Sí, solo hay dones o meñas de yara, pero pues ella de yara como envidia y ni nada, sino ya de cada uno es importante. Cada uno Dios o genoi y tiene propósito. O sea, en algún momento ella de tú ya por manifestación quiere ser la cabeza. O quiere ser ojo o quiere ser oreja. Alguna vez oye que bueno se dejen oye a no te ima guire o a te polvo a cuando hay que se magate en ningún momento, ¿verdad? En la Biblia comparan debe la iglesia como último tiempo ya volver a la Biblia. Allá volvemos a la verdad pura, hermano y hermana. Si queremos ir al cielo, si queremos, sí, a la santidad, y si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos estar algún día con Jesús, de volver a la Biblia. Porque cuando apoyen botar la Biblia, a cada uno ya puede a su manera. Mateo 23. Resulta ser que tenía pareja o todo ahí, eso es el camino de la Biblia, pienso. No han dicho la Biblia ni la tenemos ni cuatro problemas, pero hablan de guiando la Biblia. Y de acuerdo que haya tu hagan una cosa y hoy diferente. 10 al 12. Sí, hermano César. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La regla y la matemática de Dios es al revés, hermano. Todo y ande ella pensar humanamente es al revés. Va a ese lado y humillar y oye en botuchata. Delante de Dios, delante de Dios, vea, hermano, vea, ella con el colirio. Porque humanamente ella de humillaron, es como que ya perder. El discernimiento espiritual sí. Ahí él trabaja. Exactamente. Sí, tiene que discernir el movimiento, cuál es la regla que Dios quiere. Porque la Biblia es de orden sagrado, de orden que no se puede cambiar ni discutir. Entonces, bien claro, y todos tenemos orgullo y todos somos egoístas, para ñandé naturaleza. Todo. Ahora es la lucha más grande contra el yo. Individual. Te andas ahí, parece yo no presentar ñandé, a niñas de ella ya controlar la maldad de nuestros hermanos ahí. Ni andera control. Ahí está, como te decía, primeramente ver la liga que está en mi ojo, ¿no es cierto? Exactamente, ahí podemos aplicar eso. Sí.
y después va a ver la paja que está en el ojo apenas. Exactamente. Porque hay una cosa, a lo mejor vos fallaste, no sé. Antes de los hermanos fallaste tú. Sí. A lo mejor no te diste perdón a los hermanos, pero te diste perdón a Dios. O arreglaste con Dios tu situación. Y eso no le corresponde a nadie, a ningún hermano. Es cosa personal tuya con Dios. Exacto. Y Dios mira y sabe que sí, ñeñe repetija, bueno. Entonces, ñeñe muy poner ahí con Dios, ñeñe muy poner cuenta con nuestro hermano ahí. O tocaba la oportunidad, Yepa, de pedir, de ir, Sí. la ñan de falta, y yo jamás, ñeñe muy poner jamás sería. De nuestras próxima, faltas. ¿cierto, hermano? Primero con El año Dios. de próxima, bien, Sí. Ah, ok, el año de Yara, pero porque pensaban, güey, qué padre nuestro. Sí, porque si no, pues ahí Dios nos enduma bien de oración, sería para hermano y hermana es... Oye, me están ofrendas y regalan de ofrendas y después... Sí. Anda a arreglar primero con tu hermano Sí. y después venía a ofrecer tu O pegar hermano y hermana y anallaron mediante gozo. Entonces, pero servir delante de Dios es el mayor. Aparte ahí hoy y nacer para servir porque quiero ser mayor, ¿no? Ahí hoy es porque servir, es porque... Porque o gustan de la o sea que hoy Sí, quiere ser fiel a Dios. exacto, a su palabra, porque su palabra dice así. Pero para entrar dentro de ese vínculo, el ser humano tiene que aceptar tal y cual como está la Escritura. Exactamente. Entonces, el plan de Satanás va a Japón. Para conflicto de los siglos que se deben. Viendo el fracaso de sus esfuerzos para destruir la verdad por medio de la persecución. Ante el Satanás va a Japón, persecución. Hemos dicho, hermano César, lo aceptáis las reglas del catolicismo de Roma. Entonces, mediante, o sea que Satanás ya puede ver, se año convertir ahí, otro año convertir, Geta y TV o Puan. No te habla el cuarto de las 5 romanos. Pues habla la Pagano. Pero en este momento Roma es fatal. Roma papal o Roma supuestamente cristianismo. Todo el paganismo ombojazaja es al cristianismo. O mezcla sería. Sí. O transitir Yo creo que dentro del Parlamento o seguir, oye, cambiando la justicia fuera al Parlamento siempre o seguir. Ya te Pero toca es raro a cuando o adorar su deja o niego eso es supuestamente a eso de cuando eres para fuera o adorar un pedazo cuando no se tuvo ahí a la oración la que yo voy a su fe y no puede ver. No oren no adorar eso solamente orar de cosas que como lo venerar, pero al final tú venerar y adorar no ya podía ver y como de heredar musulmán. Sí, Yo pensaba que hay películas, la ritual, fuera o ya fue antes de que una misa, para que ya fuera diabólicamente o presentas anual la hostia. Que alguien convertir en el cuerpo, en la carne de Cristo, con la judío. sí. Hoy convertiremos en la carne en los judíos. No, países atrás, ya eso me dicen que ocupente, pero en todo el mundo. Había en Paraguay, upeante. Había leyenda, mitos. A Paraguay pueden engañar el tema. Argentina, por ejemplo, otros santos. Luján. En Luján sería, imagínate. Virgen de Itati. Bueno, más importante, ¿verdad? ¿Cacupé o Luján? Ahí mismo está todo ahí. Se adoraron Virgen Cacupé, a Luján, pero no. Va a ir. Para el compañero también lo siento, porque no, hay como ni pedir las alteas como santos, después te estampan. No, pues esa para Roma o crear o Japón para sacar dinero de cada país. Millones y millones. Negocio. Donde pagaban ese tipo, ya pues abuela, ese tipo,
Sí. Pero ya se llama para Satanás ya por técnica de hermano, ya tengo ya que Roma como es, pero va esa voy a por negocio a el ser humano ahí o pensar. Pero qué engaño tremendo, pero ya en juego ya de alma, millones y millares de almas. Se mandó a la casa supuestamente. Un mierda, plata, más si te pago bueno de la gente. Es más, ellos van a vela, es más de mi hija. Ellos van a camiseta rosario. Exactamente, por ahí Martín Lutero jugaré a Roma, va a decir. Es curioso pensar para ti, ojo, toma santidad, pues. Pero bajo esa gente, Coan hacía conocer que Pea es el asiento de Satanás, guarida de Satanás. A la primero existir sería la Satanás lugar, sería Pea el Vaticano. O pues yo voy a llegar a estampa, cuando yo voy a ser de pero donde la de católico mía yo voy, porque en ese sentido y santificado, lo que santificado la llevamos y la estampa maestra. Oingo católico es sincero, lleva hoja fuera sinceramente o guatarle y rodillas, o te o joro, a ojo y ve la estatua. Pero sinceramente algunos oye, pero está engañado o engañado. Lastimosamente yo puedo tener sacrificio ahí. Que no, Dios no hipotático, pues así, no, Jesús siendo el Hijo de Dios, humo su caño de la tapé. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A la estatua contra pecado o en el segundo mandamiento, pero me acuerdo o eliminar. O dividir el décimo mandamiento. Exactamente, pero la Biblia puede dividir. Sí. No, la Biblia es de Biblia. O sea que la Biblia de los católicos es dividida para catecismo, o pensáis y pensarás, pero no hizo nada. Porque lo que dice Dios pues, es más poderoso. Entonces ahí la persecución del Coima super entonces ya poja vamos a hacer el paganismo a la cristiandad. Semi-cristiano. Sí. En el conflicto de los siglos, página 52, y en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. Sería en el año 538 como cabeza ya. Como Justiniano. Sí, el asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. Bien clarito ella debe el sistema de conflicto de los siglos. Hay cabeza de toda iglesia. Amor pueda que es a la cabeza de toda la iglesia. Ya leí Apocalipsis 17:5. Que es madre de toda iglesia. La familia. Exactamente. Hermano, bien clarito la Biblia. Amar y familia esta sería todo o apoya lo que hace Roma. O hermano, o ya distinción. O a veces ya de yo pisé más lleva. Antes de veces yo en la corporación da es la iglesia adventista. Pero la iglesia adventista o festeja en ese que de Roma va a ser oye burlar de la iglesia adventista. Semana sería adventista o inaugurama Semana Santa de 2026. Hermano para compartir, hermano César para compartir, ya que 2026 o ya puedo imaginar para la Semana Santa, imagina, mira qué triste. Jamás ya puedo ir a la iglesia porque detrás de eso hay negocio, dinero bastante. A presentar en público en cada iglesia que usted no va. El drama
El drama de la pasión. No puedes hasta la ahorita iglesia Bonanza, pero ahorita Natalio, pero ahorita Asunción, pero Argentina, pero Bolivia, pero todito, va un paiteta, va El programa, vea. el programa. Porque el programa y la jerarquía viene de Roma. Entonces, el programa oímos ya 2 meses antes. Diga, tuvimos estudiar la profecía. Siendo que el pueblo adventista nació como pueblo profético, para estudiar la profecía, para leer el conflicto de los siglos, los escritos de Elena G. de White, y devolver otra vez al Dios verdadero. ¿O acaso Ñalena ya que del Dios todopoderoso que nos llama, que nos ama? Pero eso pues está luego escrito, está profetizado, eso hermano. Por eso pues está el salir de ella. Sí. Solo saliendo nomás mismo uno puede. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Sí, hermana. Y en su frente un nombre escrito, un misterio Babilonia, Sí. la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y la abominación, ella imagina a mí, el catolicismo, el papado, es la madre. Y si es madre, Orecó y Membú sería sus hijas. Sí. Las rameras, entonces, y Membú fuera igualito, ya poja. Yo seguí la cadena. Sí. El presidente, ahí nace, los presidentes de cada nación, Oyapo ahí. Entonces, la Oyapo fue más veo aceptar a Dios como su cabeza o a quién? Al papado o al Roma de al obispo de Roma. A ver, ya se está conflicto de los siglos en la página 48, ya juegan el tema, ¿no? Ya pongo esa Roma, bien clarito ahí también. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas. ¿Para qué? Para asegurarse honores y ganancias mundanas. Angate ya guri, si te voy a poner cada cupé y negocio, Navidad y negocio. La unidad, todo el negocio. Sí, un poquito de curiña de como un diveta la Navidad, por ejemplo, Paraguay, Argentina, todo, oye, regalar una semana antes toda cosa, oye, regalan, vaya, eso es gratuitamente para los pobres. Ay, con el beneficio. Ya, no, nunca. Sí, y competencia de glotonería, porque ese vecino a ver tu se te ve y asados, a ver mi chiquite, porque se. O si no te gato y original la ya y se mija que como las asados a usted y anda el gato. Sí, a ver otro árbol tu se traía, hace mi chiquite, yo va porque 5.000 valea mantes al butu. Creo que ese no existe. Por lo menos un equero. Otro dato es para hacer el asado. No existe la de 5.000. Entonces la iglesia fue inducida a Pepe Jope y de esa manera rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Sí. Empezaba para decir temor, el coge cada poder, entonces o aceptar, o a obispo de Roma. Apocalipsis 16, 13 y 14, coge y salir de la boca de la bestia, de la boca del dragón y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, y van a los reyes de la tierra, para reuniendo a la gran batalla de aquel día del Dios Todopoderoso, y a la contra de la. Exactamente, o puede ver el ecumenismo universal, hermano. Oye, un invaiteta, o atacamos al remanente, al que obedece la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Iglesia universal de Cristo.
es la cabeza. La mayor jerarquía sería, esa la jerarquía muy bajo. Y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo, más claro, simple y sencillo, presentar en debe, la iglesia evangélica odia al papado. Pero pero lo más triste es que la iglesia adventista del séptimo día, que sabe la profecía, que sabe que Roma, que el papado es el hijo de perdición, que el papado es el anticristo, va ella unita en 10, ahí es lo más triste. Pero veo mismo ese hermano profetizado, así como el pueblo de Israel, y por eso Dios, y por eso unipe anti con los amorreos, cananeos, con su ídolo. Pero igual a ser, pues me hago encontrar y pues ya Israel ponía pues rey, o sea que era antes, por ejemplo, el pueblo de Israel. no. Dios hizo el perecuán rey o no. No. ¿No? Fuera Queremos rey como los otros naciones que ya dominaban a ellos. Abaeje Dios, no te ha desechado a ti, Samuel, sino me ha desechado. Añade pecheite ahí. Pues oye, que no va a sufrir la pueblo. Exactamente, ya esa mamá va a suceder por eso. En el tiempo de Elías, este sí que leí una hambruna última, con el rey acá. Durante 3 años y 6 meses no tuvieron. Sí. Pero después de producción no aguantaron demasiado por el momento. Sí. Oye, el profeta Elías. El Ayapó. Hoy yo capaz que Ayapó que carnicería 450 sacerdote de Baal, eliminaca. Aparece la jerarquía de papa como cabeza, después hay obispo, aparece los pastores. Hoy cardenal, hoy Sí. obispo, sí. Entonces, vaya por Satanás, el príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En su El mentira. error para que quede la mentira. Pues yo creo, ¿no? Sí, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horroroso para ser presentado a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Apocalipsis. Pone que solamente por buscar la verdad, por querer leer la Biblia, la palabra de Dios. Pero acuerdo preferí, hermano y hermana, o leer o más no, por leer la Biblia. Ella debe ahí amonestación ya de guaná, ya de en cada casa ya le pongan 2 o 3 Biblias, pero ya le enseñe un versículo sería. Satanás pasó ya por antes de ella prohibir la Biblia, sería prohibir a alguno un versículo de Jabe o mano. A cuando me embaité más solamente me de distracción y que entonces ya apartada de la Biblia. Aunque se lo que la puro, o sea, la deporte unía bien o presenta al ser humano. No, presenta Porque 20. por no eso aquí echar usted. Diversión.
todo diversión nada, todo perder jamás de tiempo, a nivel, cuando ya lee, por ejemplo, ya ande con teléfono, y que tú ya muy bebé, o invité ya le se ve mano, muy primera de Juan audio, para pecar un tú me va pues en tu imagínate, está muy seguro en tu bien clarito en tu, así que de ahí por ahí excusa. Pero ya a veces es por el teléfono para maldad. O si no, es perfecto, desde tiempo, pero duro ahí, que sí es importante. Sí. Las hay pues ahora ya está la tecnología, es la marca de la bestia y ahí están los evangélicos. No, podemos usar para el bien. Las redes sociales para predicar, ya aprovechar para IT, pero no para usar el mal. Pero para Dios esa ley de corazón, si nosotros usamos para maldad o para el bien. El peligro de la jerarquía. En conflicto inminente, un conocido autor dice acerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de conciencia y acerca de los peligros especiales que corren los Estados Unidos si tiene éxito la política de dicha jerarquía. Entonces, antes de Estados Unidos, ya de que oye, es país de la libertad, oye, capaz sería de Roma. Entonces, acuerda, oye, pues en Estados Unidos, acuerdas ahí, ya de niña muy maya rey ni papas. Todos evangélicos y pueblos. Ya seremos libres. ¿Cuál es la estatua de la libertad? ¿Cuál libre? No hay que católico ni nada en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál libre? Por ejemplo, yo metí en grupo y Oregoro cree page la gente ya. Bueno, eres libre, eso. Eres libre, no perseguís a los cristianos. Roma y Buruma o perseguir a los Estados Unidos, esa fue hundida a los protestantes de los Estados Unidos. Diplomáticamente, ¿qué es? Sí, y así, primero ya fue escuela, o ya fue hospital, colegio, universidad, luego la OIG había más comente católico. La mentalidad es sí, y así va 200 años más o menos holograma. Jacoanga, Roma a Estados Unidos, y Pohuipe sería. Ya, por ejemplo, 2015, Papa Francisco, ¿y qué gris? En el Parlamento sería. Imagínate todos los senadores, diputados, el país más potente del mundo, Papa, hoy quiero dirigirse de fuera. Antes de Estados Unidos, odiar al papado. O puede oír para Jacoanga más para los Estados Unidos. Pero que algo yo oí en la profecía. Sí. El cordero que habla como dragón. Exactamente, hermano. En Yandel, lo que antes fueron escritos para nuestra enseñanza. Hermano, ya está que esa para Estados Unidos, hoy te hizo de Roma. A la iglesia adventista, sabiendo eso, hoy te hizo de Roma. Somos libres en Cristo Jesús, igual automáticamente estamos caídos también. O para ella ya volver a las sendas antiguas, Jeremías 6:16, preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál para nacer el pueblo adventista? Ya volver a el mensaje ya me llegó al mundo. Para eso nació el pueblo adventista. No para hacer transigencia con Roma, ni para unir con Roma, sino ella le di mensaje preciosísimo que el mundo necesita. Ambas en Roma ya poco han la iglesia, la iglesia recoge como en Maite, es la programa para un año. O va a decir, porque la jerarquía ateo y dominamos por un año de conciencia. Otro año lleva otro programa por un año para dominarle su conciencia. ¿Y cuándo va a predicar el mensaje del tercer ángel?
de la profecía, de casa en casa. ¿Cuándo? Porque el fuerte pregón de parte de esa denominación no va a aparecer nunca. Nunca, hermano, No. nunca, porque No, yo estuve participando en María Auxiliadora, en un culto supuestamente adventista. adventista, por el derramamiento del Espíritu Santo. Pero la tibieza y el murmullo que hay dentro de la iglesia, ahí no trabaja el Espíritu Santo. Sí, pero más hermano, la profecía en conflicto de los siglos, que es acuerdo no puede el poder del Espíritu Santo, el falso reavivamiento. Porque o la gente o está en momentos hasta la iglesia o está bendecido, o gusta la gente, o bautizada y güey, pero Usted no hace muy humillante cosas. Ande como hay, porque por lo menos donde ya o suprimir humillante acontecimientos. exactamente, hermano, igual. Satanás está todo la gente, pero ya cuando vuelvo a la gente. Entonces, y cuando la iglesia de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Igualito. Sí. Entonces Estados Unidos es imagen, o podemos informarte la imagen de la bestia, imagen del papado, o sea, todo está igualito que el papado. Jamás imponente, la dogma. Así como Roma impuso, Estados Unidos la iglesia protestante o imponente, la dogma. Jala o impone o vea. Va a el país protestante, imagina a mí, va a ser protestante. ¿Contra quién protestaba? Contra el papado, contra Roma. Pero cuando Estados Unidos es amigo de Roma, ya no protesta la iglesia protestante. El gobierno que ya está dentro del gobierno, pues. Sí. Debe espíritu de profecía, país protestante, y habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Entonces, hermanos César, ellos no se obedecen la Biblia, entonces es objeto de persecución va a ser. Pepa añadir para el tiempo ya supuestamente la ejecución de Wikipedia del país, o sea, tiempo civilizado sería. ¿Añadir? En tiempo civilizado supuestamente o para llegar a la libertad de conciencia, oye perseguidita o muerte, decreto de muerte. Cuando creí la gente. Cuando creí la gente. Con el testigo y pero hoy pues derecho humano, hermano Juan Gaitero, la persecución antes de Guaraiza pues, sin límite sería hasta 1798 y a 1260 años la persecución. Sí. Pero no sé pues la ley universal sería, no sé si ley o ya ponte individual. Sí, exactamente, vamos a ser generalizado, imagina a mí. La persona no piensa cuando hay libertad de conciencia, pero sin embargo, ya que redes sociales, por ejemplo, oí cosas que me indican que voy a libremente. Sí, porque, por ejemplo, contra vacuna y esto y debe eliminar de entonces la libertad de conciencia ya, porque diga, estoy prohibido diciendo que se llame esta razón, ¿por qué la vacuna es malo? ¿Acuerdas bastante? A la ellos por ejemplo imponemos, quiere decir que ya no hay libertad de conciencia sería.
Entonces, para ir... evento de los últimos días. ¿No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente? Estados Unidos priorizó dos principios: Iglesia y Estado separados. Abajo unita la Iglesia y el Estado. Sería Oyapota imagen de Roma, sería igual que Roma. Libre, independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, porque afuera o objeta por ley que debemos guardar el domingo en Estados Unidos, la Iglesia protestante, o controlada al Estado. Porque los chiles, pues, que Satanás, que en la calle, en el convento, en las reuniones del presidente, en la escuela, en la iglesia, en los hospitales, Sí. donde habla el domingo. Exactamente. Amado Yuta Weber, se hundirán en los horrores del romanismo, de la edad oscura. Edad oscura es hoy con Como ves, pero esperando además esperando que en corto periodo cartea que tienen de ya que de mí Entonces, ya llaman que la jerarquía viene de Roma, hermanos y hermanas. Entonces, ¿ya debe la cargo ya de Botuchabe o no? No. Allá le emita Ministerio de Publicaciones, de Espíritu de Profecía. Ahí. El cargo de una persona no la hace un ápice ni una tilde más grande ante la vista de Dios. Impresionante. Bien clarito. Y ande ya de copaité, hermanos y hermanas, la luz. Ponoña y en botuchá. Opear Jesús y mañandere en botuchaseo, ser servidor de todo. Jala uña humillada será exaltado. Es la matemática de Dios, hermano y hermana. Jaupean y aposeiro ya jamás contra Dios. Jamba ese ya ejecutiva afuera porque nosotros por naturaleza somos egoístas y orgullosos. Jaupepe y aclamar a Dios hoy te aja mañana de Jehová porque ya hueco. Hipócritas aquí. Allá sea aero por ejemplo da hueco y ambos ya puta Dios. Apeante o sea que hermanos y hermanas, entonces o pata la envidia o pata y como los discípulos estaremos unidos en espíritu y en verdad. Anda y por ahí no hay jerarquía. Porque hermana Jorgelina va a ser servidora, Andrea servidora, hermano César servidor, todo. Al servicio de la humanidad. Exactamente. Ahorita pues oye sea porque la oye sea o se dice a Cristo, tiene que ser servidor. Sí o sí. Sí o sí, no hay más no la cargo bueno por ejemplo pastor mi antepea Dios lleve a recoger más delante de Dios tú sabes la historia bien clarito el cargo de una persona no la hace un ápice ni una tilde más grande ante la vista de Dios. ¿Va él a interesar a Dios? El carácter es lo único que Dios valora. No el cargo, sino el carácter. No, hermano. O cara pues Jesús ya le voy hermano es humilde, sencillo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Va ella para servir de casa en casa, visitabas ahí, deseado toda la gente, veía pasar por ejemplo por Puerto Triunfo y
o sema o mi la puerto triunfo ahí ni una dolencia de por y puerto triunfo ni una jasea ni una queja porque apaité porque os serví a home a otro lado a pea bella moneda alivio bueno, a la persona ya sea espiritual físicamente jasea con puerto triunfo sería un buen apaitela o ya cercado y eso la ojo a su peje hija o rechazar no rechazáis mamina la iña amor para Cristo le llama mañana él hay de ejemplo a pea bella a la estatura y a la medida de Cristo ella de ella a la altura de Roma buscando cargo jerarquía y ejecutar la estatura del papado pero la Biblia ya ejecuta la estatura de Cristo la humildad sencillez de ser manso y humilde. El poder despótico que se ha desarrollado como si los cargos convirtieran a los hombres en dioses me atemoriza. Porque para ella el papado es cabeza ya, a se es como Dios, infalible. Entonces a ella vamos a matar a los herejes o imponer porque es infalible. Sí. Es una maldición, no importa dónde se lo use ni quién lo use. Este dominio abusivo ejercido sobre la heredad de Dios generará una aversión tan grande hacia la jurisdicción humana que producirá un estado de insubordinación. La gente está aprendiendo que los que tienen cargo elevado no son dignos de confianza en el proceso de moldear y formar las mentes y los caracteres de otras personas. El resultado será la pérdida de confianza aún en la gestión administrativa de líderes fieles, pero el Señor suscitará obreros, pero ya puede ahí ojenoita los obreros que comprendan que ellos son insignificantes sin la ayuda especial de Dios. Conflicto de los siglos y el Ministerio de Publicaciones, página 141. El conflicto de los siglos de persona, de categoría, de mucho estudio, sí, sino ungido por el Espíritu Santo. Porque el mejor instrumento diabólico es lo que tiene diploma y sí. Porque porque todo que Roma preparamos con Anga con último tiempo, pero ñande ya es ciego, hermano, porque ahí no se no conocer bien la Biblia, pensar que todo el mundo es correcto, pero la Biblia nos pone que todo el mundo está incorrecto, bueno, en todo, hermano. Por ejemplo, en Pro Salud, por ejemplo, ahí en ella se habla hospital, va a ofrecer de droga. ¿Será que droga viene de Dios humanamente? Mi tanto responderte y de no. El hospital un día tiene comercio con ¿acaso cómo muera la gente? No muera nada, mientras chapamos que integra el doctor y chapamos. No muera solamente mientras que uno ando ya. Entonces todo tiene engaño, hermana, pero después ya de porque la Biblia, el Espíritu precioso su calle debe, que no es así. Bueno, para ir terminando, va ahora. Así para. La usé y el Bueno, un poquito más.
Cuando este poder con que Dios invistió a la iglesia se concede totalmente a un hombre y él asume la autoridad de hacer juicio para otras mentes, entonces se haya trastrocado el verdadero orden bíblico. Los esfuerzos que haría Satanás para influir sobre la mente de un hombre tal serían muy sutiles y a veces casi abrumadores, porque el enemigo alentaría la esperanza de poder afectar a muchos otros por su intermedio. Por ejemplo, Satanás controlado al papado. Al papado controlado a su obispo y a la jueza, entonces Satanás va por medio de esos hombres a dominar el tema a todos. Obispo cadena. Sí. Obispo Catuna, sacerdote en la paiscuera. Sí. Entonces Satanás dominado PTI pastor para poder coger jerarquía, entonces o controla el tema a todos sus feligreses. Sí, PTI, hombre debería controlar. O peas en el peligro de la jerarquía. Demos a la más alta autoridad de la iglesia a aquello que propendemos a dar a un hombre o a un pequeño grupo de hombres. Dios nunca se propuso que su obra llevara el sello ni el juicio de un solo hombre. Operar de Dios o no y de sostén propio por último tiempo. Porque ahí se de la iglesia, ahí ya voy a ir presidente, vicepresidente, todo es copia igualito la jerarquía que la corporación. Siendo que la Biblia va a enseñar de todos vosotros sois hermanos. Exactamente, hermano. A cada uno le cola y don. Pero ya de enamore y que crezcamos en amor. Ahí va a ver algunos de PPC a pedir desordenados, porque de por ahí la jerarquía. Pero la Biblia ya debe, o presentar ya debe el orden verdadero, sin jerarquía. Ambas ella necesita la verdad y el amor. Porque la Biblia es el orden divino, nadie puede discutir. Nadie. Ella necesita, hermano, la verdad pura, la Biblia, lo que está escrito. Dios es desorden en él. Sí. Dios es amor. Y ejemplo, exactamente, el orden verdadero. Hay que ya era sostén propio, ya se la iglesia está desordenado, no, más en orden, pero sin jerarquía. Estaba confundida jerarquía con orden. Y orden nada es una cosa muy aparte de la jerarquía. Sí, pero estaba confundida, hermanos, estaba confundida. Entonces le ponemos ahí orden en la iglesia, y le ponemos la presidente, vicepresidente, algo así. Secretario. Tesorero, tesorera. No, usted aparte del orden y usted en cuestión. No, pues andas ahí jerarquía, pues sería, porque si no, pues ya eso es hermana. Es tesorera, paité, entonces más al final. Sí, entonces usted anda ahí jerarquía. Sí, en cuestión, por ejemplo, no hay jerarquía ni nada. Sí, orden, orden bíblico, orden evangélico. Pues la jerarquía, ya que o dominacea, entonces ya viene de Roma. Entonces, espíritu, profecías e imacoy,
Los obreros en el sur no deben depender de la conferencia en Battery Creek. Que sus almas y defensas dependan de Jesucristo. Dios puede trabajar para hombres hoy como trabajó para Daniel. Evento de los últimos días, pues ahí va a hacer la reorganización, porque algunos pues ahí no diga tuvimos ahí la reorganización y la reorganización, pero la entendemos va a decir la reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. Escribía con Espíritu Profecía en 1902. La reforma, porque bueno, la iglesia adventista era reformada, pero pues ya aparta de la reforma. Jaco han ya vuelve a la reforma verdadera. Pero no ahí puede ser reformista ni nada, no, sino reforma de Reforma espiritual. en ideas y en teorías, en hábitos y prácticas. Porque con la iglesia un poema que y ya igual la Yahuwah no importa. Porque ya vale pila. Pero Maela, el pueblo adventista pues, nació con la reforma pro salud, de volver otra vez a la dieta original. Y tenemos los libros, invertir régimen alimenticio, algunos de ellos es por la salud de él. Pero ya leo el evento de los últimos días en el libro régimen alimenticio que es espiritual. Porque la ñandé, la seguiría la buena alimentación, la ñanemente no iría abierto. No, Ahorita verdades que diga tu mujer ya comprende. no está acorde con la Biblia. Lamento. No está acorde con la Biblia porque está, como te decía, contaminado. Sí, porque hay hermano, la mala alimentación, bailan de sangre ahorita va a ser hermano. Adulterado. Adulterado, hablan de sangre impuro, adulterado, ¿será que La cerebro es discernida? La cerebro no va pues en forma. No llega a tu que hay proteína, curejo o a aceite asado como hoy individuo. Sí, porque la invente no permitir. Sí. Opearengo se te poniendo el pueblo de Israel considera un vallecito de la maná. Porque como me llamó cocina jugué o aceptaba en el día la orden. Sí. Mowi que yo sé hermano. Mowi yo sé que Ajá, o sea, de Egipto. de Egipto. De la olla de Egipto, pero algunos me vayan por hermano o volverse a llegar a la olla Sí. de Egipto. Ya como adventistas van a ella volverse a llegar ahí a la olla de Egipto. Igualito, hermano, igualito. O para el pueblo de Israel, ejemplo para el pueblo adventista espiritual. Allá pues existente o me ema de la maná que es pro salud ayer pero ya volverse allí algunos volverse allí a la olla de Egipto. Amba existe que murmuran hacen que o José allí la de Egipto. El libro escribía fue adventista, ¿verdad? Era el libro Si yo fuera el diablo de George R. Nice bien. Jamás esa página dejar el libro. Sin duda, la estructura de la iglesia adventista del séptimo día tiene un sabor burocrático y corporativo.
que comparten muchas organizaciones. Agripe de pueblo distinto, diferente. Pero van, ¿no? Es igualito que el evangélico completo. Sin embargo, en cuanto a iglesia se refiere, es bastante peculiar. Como la iglesia católica, el adventismo ha desarrollado un modelo jerárquico mundial. Sí. Aunque la estructura adventista probablemente sea más comprimida y unificada que la católica. Upeare, hermano, de video envía cuenta ahí, Roma ni a ti ya preparar para la Semana Santa. A la adventista hoy preparamos para la Semana Santa. Y es triste, hermano. O sea que adventista es más católico que los católicos. No, o sea que no hay palabra. Ambas esa, hermano, la oía dentro de la iglesia Oqueya. ¿Por qué? Extremistas. Hay extremistas. Ser realistas. En los casos de predicación, pastor predicación, en los casos de eso es la Navidad. Pero como es así. Eso es. Porque eso es con propiedad. Sí, y sabemos bien. Como adventista y igual de la Navidad, Semana Santa, ¿de dónde viene? Por decir la verdad, hermano, por ser realista y de extremista. Sí. Imagínate. Sí. A lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. A la extremista ojo a otro extremo de la realidad. Exactamente. Fuera al otro extremo de Roma. Sí. A Pepe sí es extremista, pero imagina, mira, Roma ni ellos festejar Semana Santa, o sea, ni ellos o promocionar a adventista o Roma al extremo a promocionar la Semana Santa. Por ejemplo, adventista y la paisa leí libro título, paisa leí título, Si yo fuera el diablo. Sí, pero o presentado, pues sería o presentada si fuera el diablo, va esa o ya pota la plan sería, ¿entendés? Y así engañó al pueblo adventista. Roma, totalmente, no solo. Entonces, ¿cómo trabajaremos en los últimos días? En la obra de Dios para estos últimos días no debe haber centralización. Va a haber jerarquía y va a ser centralización. Una parte de ellos central. Una parte de un invité puede pegar una parte de un pedo dominan invité sería. Porque un pedo con jerarquía, entonces un pedo, por ejemplo, la conferencia general, en el adventismo sería la mayor, ¿no sería? A pueblo y paiteo, bueno. Un ejemplo. La capital. Hermano Balcázar o predicase Natalio, Hermano Balcázar, oye, pues no ya por la carta para la conferencia general. Yo quiero ir a predicar a Natalio. Voy meses vamos a entrar y carta a Estados Unidos. Pues la respuesta, 6 meses, hermano Balcázar, oye, pues vaya. ¿Será el Espíritu Santo, Ojalá, cada 6 meses. Pues la respuesta y Jesús no es novena, hermano, un poquito, llegó por allí la respuesta. Imagínate. Cuando tú predicas, en la parte que se predica, tú vas a otra parte, te vas a predicar. Vale. Donde te orden, donde
O sea que la pastor venderela y que tú vas a predicar, pero donde con a ti orden. ¿Sí? Es que ya de orden. Ser humano, esta es la palabra de Dios, no perezco el límite. La predicación no perezco el límite. No recoy, hermano, si nosotros sabemos lo que vamos a predicar que es verdad, entonces, hermano, no recoy límite. No, o sea que no diga tú, oye, la predicación no tiene bandera ni frontera. Exactamente, o sea que diga tú, oye, prohibir, hermano. La ande y cuamo, la verdad, porque ahí, pues, eres cola, Luico, será en Mingueta tu pablo, ¿ves? No. Apa es ella de ir y predicar el evangelio. Al mensaje del primer ángel maestro, a todo pueblo. Mensaje de los tres ángeles. A ustedes años de trabajo, hermano. Y está llamando a obreros sencillos y humildes, sin diploma, para dar la última advertencia antes que Jesús obre. Los discípulos ordenaron Jesús y predicar. Y predicar. Eso no está parte de exacto. Donde primero este hecho en todas partes, no solamente en Israel. Sí. Añadir ya conocemos la verdad. A versículo ya leo, hermano, más con 2025. O léame. Sí. La yicuámaro, la verdad, hermano. Entonces, ahí. No debe haber centralización en Jerusalén, ni manifestación de poder del rey. Tampoco la obra en diferentes países debe ser limitada por contratos con la obra que tiene su centro en Batricrit, porque este no es el plan de Dios. Los hermanos deben reunirse para consultarse mutuamente. Ahí está. Porque estamos bajo el control de Dios tanto en una parte de su viña como en otra. O para ahí que ya andé como hermano ya está desordenado, vaya a repetir porque algunos y que tú onten de bahía y para que la sostén propio que está un onten de bahía. No sé, eso se propio no mandamos ay se llama vende y por ay entonces es como un átomo independiente más. Esa ascende más no sé más vete se controla ya ni nada, entonces o tomaba ahí más o más al extremo. Pero ahí de consultarse mutuamente con los hermanos, porque todos vosotros somos hermanos. Entonces, pero sin que sea mandada, sin a recoger aquí, sería está bueno, vamos a ir a predicar vamos en Puerto Triunfo, en Natalio. Para organizar bien y orar. Exacto, orar, no mandas ahí que o hermano César mandata en el si no, es para eso. Debe haber orden para acción de trabajo, para acción de llevar el evangelio. Los hermanos deben reunirse para consultarse mutuamente, porque estamos bajo el control de Dios tanto en una parte de su viña como en la otra. Los hermanos deben ser de un mismo parecer. Ahí está. Así como Cristo y su Padre lo son. Por ejemplo, entre hermanos, si todos tenemos a Cristo, ¿será ello desafiante? Si todos somos servidor, humilde, sencillo. Nadie pensamos ahí, no, peor recoger aquí ni nada. No vamos a pensarlo. Nos hacemos ahí en la mente de si tenemos a Cristo y ya nos conocemos. Enseñad y practicad esta verdad para que podamos ser uno con Cristo en Dios. Sí. Porque Dios oró por la unidad también. Jesús oró por la unidad. Todo trabajando para nuestra mutua edificación. El que proclama ser cristiano debería examinarse a sí mismo y ver si es tan bueno y considerado con su semejante como desea que esto lo sean con él.
Veamos hoy, ya leí Mateo 7:12. Y andé como cristiano. El que proclama ser cristiano debería examinarse a sí mismo. Puede pensar el yo o aparentar. En la batalla más grande y espíritu profecía es el yo. Mateo 7:12. ¿Qué dice, hermano? Así que todas las cosas que queráis que los hombres os hagan, así también haced vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo entendemos, hermano? La regla de los días. Nosotros vamos a querer recibir lo bueno, ¿verdad? De nuestro hermano, hermana. Sí. Pues, Pero ya te trataba yo, hermano, hermana, ya te trataba ya, ¿sabes? No. O sea que tenemos que... hay que vencer al mal con el bien. Ahorita sí lo está en 2 3:6. Sí. Sí. Pero vayan de con hermano, por ejemplo, ya mi hija arecó el yo a defenderse, se posee TV de mi hermano, antes de posee TV se dejé, ahí yo dividí, ¿no? Porque el yo, el orgullo, Amor, no puedo ver leña de cristiandad. no, y por ahí no, somos cristianos, luego, para pues ahí a de el que proclama ser cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Sí, Debe tener a Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Manso, humilde. ¿Será hoy por ahí El que proclama ser cristiano debería examinarse a sí mismo y ver si es tan bueno y considerado con sus semejantes como desea que esto lo sean con él. Para eso dice hoy ser prepotente a algo ahí. Ay, con hermano, pues a actuar. Soportado uno a otro. Sí. Cristo enseñó que la posición social o la riqueza no deberían hacer diferencia en nuestro trato mutuo y que a la vista del cielo todos somos hermanos. Oro, AP y plata, vea por ejemplo. Así voy a aprender a tratar por haber, ¿no? Porque hago me de diezmos, de todo. ¿Será que es bueno eso? ¿Correcto? No. Igual de teje. Pero que ha existido. Sí. Pero no existía ya que usted ya sabiendo ahora. Está prohibido, por Dios es prohibido ayer. Sí. Que no existía, pero existía. Hermano Alcázar, que si es pobre, igual le teo y tratar con un o me y diezmo y plata y te igual le te. Pero ya de humanamente y a ese hermano Alcázar llega por la diferencia. Bueno, pero me de diezmo, todo a de anica y que te soy zapatú, anica y posible porque ya tú ojo mañana de hoy. La igualdad, tenemos que igualar a todos. Sí. Tratar a todos por igual. A la iglesia hoy a poma hermana, entonces la plata vea pero hija fuera o me dé cargo o yo con o me jamás siempre. Con privilegio. O con privilegio, pero entre vosotros no será así. No serán así, pero O el existir hecho dentro de la también que iglesia o tenemos que existir cumplir. dentro. Sí. A par hermana y con Porque después ya cuál es la responsabilidad de Sí. como hermano de diferenciar el otro y lo que tenemos que cumplir con Dios es otra cosa. exactamente. Todo pues ya Y de Andrés mira Juan. sí, añade pero ya de igual entre Sí, ya tratar. sí. Hermana Jorgelina, hermano Dionisio, hermano Balcázar, tratar igual de porque es mi prójimo. Sí. A pesar de potajarse y tratar ahí, a tratar, ¿no? Entonces, O pues, sea, en el aspecto del compromiso que tenemos con Dios, hermano. sí, Esa es otra cosa. sí, otra cosa. Dar Dios lo que es. Individualmente. Sí. No, pues así, hermano, eso sí ya es con Dios. Las posesiones terrenales o el honor mundanal no cuentan en la evaluación que Dios hace del hombre. Entonces que tenéis plata, ya en donde peor es coger más privilegio.
Nahanil. No, Gente, voy a repetir esa mano. es. Creó a todos los hombres iguales. No hace acepción de personas. Valora a un hombre de acuerdo con la virtud de su carácter, no por su dinero. O peño humilde, vea, hemos dicho o para ella añade ahí que la y plata, o y la y plata, que es manso y humilde. Y que tiene buen carácter, entonces opea delante de Dios o valora y carácter. Hay que ese pobre, pero al cotín mal carácter, entonces mal al final. De plata te dejan de mal carácter. Igualito de ahí, hermano, pero y que tú ahí le echen por ahí fuerte ahí, pero con mal carácter. Sí. Y que tú dices ahí Pepe, soy pobre, a Dios recortando ahí, pero ya maltratar y nada hace prójimo. No, tampoco eso. También lo invité en la parábola. Exactamente. Sí. Cuando Cristo dejó su alto comando, allá para ahí en el cielo, podría haber tomado sobre sí cualquier condición de la vida que hubiese querido, pero la grandeza y la jerarquía no representaban nada para él. Entonces, ¿Jesús con jerarquía o no? No. Mayor representación no representaba nada a Cristo la jerarquía. Si es que hermanos y hermanas, ni de anillas de jerarquía, ni reputación. Es bueno hacer como ser humano. Porque hay que tu hermano, o nace Moisés peteí palacio del rey, pues si ahora es como poder. Y que tú nace y plata, veo que tiempo no voy a pedir. Ani no le coño no se ama. Mío ni yo te amo. Sí. Además ella y la ocurrió el hijo del hombre no tiene ni, o sea que la zorra tiene guarida. El hijo de Dios no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Exactamente, hermano. Y a ella aguante, compadre, hermano, lo que Dios va a ella por su caña de la ejemplo. A niñas de ella sacar la riqueza terrenal. Y a recoger la riqueza terrenal y a recoger a favor de Dios, por ejemplo, ¿no? Y eligió el modo de vivir más humilde. Jesús fue humilde. No había de gozar de lujos, comodidades ni complacencia propia. La verdad de origen. Bueno, no había de gozar de lujos, comodidades ni complacencia propia. Lo carnal puedo llorar, pero hay un ejemplo. Entonces en Cristo Jesús seremos más que vencedores. La complacencia. La verdad de origen celestial había de ser su tema. Tenía que sembrarla en el mundo y vivió de tal manera que era accesible para todos. Porque ahora como rico, millonario sería la moriacunda de como hay oportunidad. No es como hay parte. Aunque se dita ahí los pobres excluidos. Cristo no reconocía distinción, hermano, distinción de nacionalidad, jerarquía o credo. Los escribas y fariseos querían acaparar todos los dones del cielo en favor de su nación. Y favor, a la iglesia adventista y no, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la última iglesia. Pero ¿cómo vive? Va a irse a OPM adventista del séptimo día, a sábado, pues va ella, o a OPM sea adventista, la última iglesia, sea es la verdad. Pero sea el lunes, pues, allá por trato con el mundo, a Ambotadú y le será pisado. A Jaime Ape, a Ambotadú y otro será pisado. A sábado, pues, a YouTube a OPE porque sea adventista.
Algo permite y nada. Sea adventista me arecó privilegio del cielo, porque soy el pueblo verdadero. A Pecheiteo pensaba fue el pueblo judío. Acuerdo compartir la ley, pero no recoge a Cristo, o muere Cristo, o ayuda a Cristo. Los escribas y fariseos querían acaparar todos los dones del cielo en favor de su nación, con exclusión del resto de la familia de Dios en el mundo entero. Pero Jesús vino para derribar toda barrera de separación. Por ejemplo, los judíos y los samaritanos se llevaban bien. A Jesús oñeguaré con la mujer en el pozo de Jacob, o derribar la separación. Porque los judíos ahí vean templo de salvación. Los samaritanos ahí con monte entonces va a hizo Jesús ni o agenda el momento y ahora ese ni con templo ni con cerro sería o fue dejado derribar la separación entre judíos y samaritanos. Adoramos a Dios sino el espíritu y en verdad la verdadera. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Ahí te hago templo pedido. Sí, el verdadero adorador es exactamente. El mismo Juan a Dios antes, porque imagíname iglesia adventista viajado de Salvata. Pero si no le cojo ningún cambio, no le cojo, lo que me adora en espíritu y en verdad. Dios o la iglesia no está entonces Cristo es el hijo. Ahí está. Entonces dijo a mis hermanos cuando había que se ponió aquí, no llamar a la iglesia, porque me agendó y de a poco venía a cambiar y me de salvar ahí. Sí. Y bueno, entonces ya se llama que Cristo no buscó la jerarquía. Ya le emita hermanas ella, ya terminamos. Hechos 9, 1 y 2. Hechos 9. Otro y gatos de acá, 8, Hechos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Otro Hechos 8, 3 y 4. O podemos explicar bien debe la iglesia. Sobre la iglesia. Hechos 9, 1 y 2. Hay una de Pablo, de Saulo. Saulo respirando aún amenazas de Sí. muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Bueno, ya veruña de tiempo, 2025. Bueno, ejemplo, She, por ejemplo, ahorita este es el ejemplo. Bueno, sea adventista del séptimo día. Hermano César, hermana Bernardina, fuera disidente, 11 de la iglesia. Cuando se hace la carta a la conferencia general a perseguir a un día más al hermano César. A pesar ya por Saulo y ahí. A Saulo o pensar que ya puedo ya por una página. O ayudar a Dios. Al revés, a la iglesia pues ahí nos acuerdan ofrendas a la de la iglesia. Acuerdan disidente o ima perdido o ima acuerdan y cuál ima pues ya apartaje. Pero no me en cuenta que en verdad volvemos a la Biblia otra vez. A la Biblia y Espíritu Profecía, al principio adventista. ¿Para qué nació el pueblo adventista? Que conoce su historia.
que conoce el mensaje que tiene que dar a este mundo que perece. Entonces se contaminó. Totalmente está contaminado. Sí. Otra vez. Hechos 9, 4 y 5. Hermano César. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Sí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguía a Saulo? A Jesús. Otro vehículo a los discípulos, a los seguidores de Cristo. ¿A cuán más veo perseguir? Jesús vemos perseguir. Ahí está. A través de sus discípulos. Entonces, más la iglesia verdadera, verdadero pues hermano. Los judíos, Saulo, o pensar que perseguir a los herejes, más la iglesia verdadera. Porque dos iglesias hoy presentan en el mundo. Los discípulos eran la iglesia verdadera. Bueno, y ellos aceptaron a Cristo, y los judíos no aceptaron a Cristo. Sí, pero Saulo va a ir a Pechetea y Goanga, hermano. Los adventistas pensaban que Ñacepe ya no somos adventistas. Pero ya volver a ir a al verdadero adventista. Entonces, o perseguido, vea con remanente, más pero perseguida a Jesús. ¿Se fue, hermano? Dura cosa te es dar voces contra los aguijones. Exactamente. Hechos 8, 3 y 4, Juan. 5. Al 5, ¿verdad? Elevamos, hermano. Y Saulo asolaba la iglesia entrando casas por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Sí. Va ella no está pues, ya repetí mi 8, 3 y 4. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Asolaba a quién? ¿Saulo? La iglesia. ¿La iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia? Y entrando En su casa. casa por casa. Entrando casa en casa. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Verdadera? Casa. De casa en casa. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregabas en la cárcel. Por favor. Ahí está. El cual. Pero Saulo ya pongo a pensar que es a la iglesia verdadera. No, la noción de que es el pueblo elegido de Dios. Otro sistema. Igual, el pueblo adventista, el pueblo elegido, y ahora el pueblo elegido, toditos ahí está. O perseguiste y fue al verdadero adventista. Así como fue engañado, o Satanás engañando su corazón. Porque o festejar la toda tradición de Roma, ni acuerdan ni me di en cuenta. Va y pete anciano no puede, no, Semana Santa, a ver con iglesia, va no puede pete anciano, de Bonanza, por ejemplo, de Calle La Paz, de 17, San Rafael, Natalio, o Itapúa. Va y pete anciano, y ando ya y pete video. No, Semana Santa, vamos a presentar la historia, es de Roma, es de Satanás. Apenas no permitimos eso. Va a ir la conferencia general. Pero que puede hacer no es pueblo. Allá por Andúa que vea un pavo que va a por Andúa para no y nosotros aprovechamos nomás en la Semana Santa para que la gente se convierta. Así me convirtió. Acuérdalo predicar la Semana Santa. Sí, exactamente. Pero ¿qué dice Romanos 1:16? ¿La Semana Santa es poder de Dios para salvación? ¿O qué dice? Palabra de Dios. El Evangelio. ¿Y solo en Semana Santa podemos predicar el Evangelio? No. Y predicar el Evangelio. Realmente que se usa la oportunidad nomás. Sí. Sentimentalismo. Sí, pero un daifate, hermano, ya promocionar. Ni ella por chipar. Sí. Se puede a reclamar, pues, hermano. ¿Cuándo va a reclamar?
por ser mentiroso. Igual es mentiroso, porque es para atraer personas. Jaupe persona o va. Para estrategia. Pero para persona por hizo por la Semana Santa con hermano. La iglesia. Es de Roma. La transigir. Entonces, para persona, oye, cuál su pregunta, no vamos para atraer personas. Otra persona, entonces dejen votar a la iglesia adventista. Eres un mentiroso, oye, retírate y sincero. Se forza, porque o forzamos o es forzado, porque No, libremente, mejor hermano, pero con mentira. Pues. Añade para ese llevaron a la iglesia adventista con la verdad. Esta Roma ya por ahí, o transigir a la santorera o cambiarte o la religión. Ya estamos o ambas, ese para la iglesia protestante, a la iglesia adventista o pues o transigima cuando supuestamente y para atraer personas. Pero esa de fruta técnica de Roma para atraer a personas. Sí. Oye, una cosa. Llegó bautizándola a Tejópola. Está bueno el bautismo, todo el bautismo. Sí. Pero ¿será que está dentro de la iglesia la bautizaron? No, porque es por emoción. No, es por la verdad. No aprobáis el Espíritu Santo, no aprobáis usted. Entonces, esa oportunidad también en lugar, no es adecuado del sistema. Sí. Además, el bautismo se cae por cantidad, ya puedo para irte, sí, usted era pastor, sí. Graduado antes. Sí. Pero Jesús vino para derribar toda barrera de separación. Vino a mostrar que el don de su misericordia y de su amor, como el aire, la luz o la lluvia que refresca el suelo, no reconoce límites. A cuando ¿verdad? Ñande de ya como hay lo que hace toda otra iglesia, sino ya la jata sobre la verdad. A los católicos, a los testigos que van, a los pentecostales. Ya hay justa eso fuera, amamos, Dios amaba al pecador, pero odiaba el pecado. Vea la diferencia. Las hay que ya conquistas a ya hemos hecho repetido que dije una cervecita y Alejandro Bullón. A Pepe conquistaste su fe. Alejandro Bullón ahí jola y estatua y adora y mi gente hay conquistas a un católico. Es mentira, porque o simpatiza. Sí, ese no es el método de Cristo. El método de Cristo es diferente, con la verdad, con la palabra de Dios. Porque este es el poder de Dios para salvación. Entonces, hermano y hermana, bien claro en la palabra de Dios. Cuando después límites, ya cuando ya pues llamado a los católicos, a los pentecostales, para que vuelva otra vez al Dios verdadero, con amor y con mansedumbre, pero no con engaño, porque cuando ella planeaba y ella aporta campaña de Semana Santa, ella invita a baitetas, ambas es diferencia de los católicos. Igual que yo. Sí, además hay fruta técnica de Roma, del hijo de perdición. El tema equivocado. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder de despertarla, va a apotar, la del Espíritu Santo humilla el orgullo humano. Humilla el orgullo humano. Entonces, voy a apuntar el Espíritu Santo. El placer mundanal, la jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. La jerarquía a la... poder no sí. tenía que ver.
Son destruidos los consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios. Y se sujeta todo intento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 2, 10, 5. Entonces la humildad y el amor abnegado, tan poco apreciado entre los hombres. Él no ya aprecia, hermano y hermana. La humildad y el amor abnegado. Esa abnegación. Y eso me queda. Niéguese a sí mismo y sígueme. Apenas ya posee ni tu mayorinte ya con Cristo. Tan poco apreciado entre los hombres, son ensalzados como las únicas cosas de valor. Tal es la obra del Evangelio, de la cual el mensaje de Juan era una parte, deseado de toda la gente. Aparte, ya termino. Ya leer Hecho 8, 3 y 4. Sí, para terminar, y claro, más o menos. Ya estamos Saulo o perseguir la iglesia, ¿verdad? Pero o pensar que es la iglesia verdadera. Sí, entonces Hechos 9, 19. Hechos 9, 19. Hey. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, Pablo lleva, sería, o sea que Saulo, ahora con conversión, oye, papá con Cristo, con Jesús, a Jesús dijo, ¿por qué me persigue? A Juan, Saulo, ahora con conversión, entendemos, sí, a perseguir a Cristo sería, a Juan ahí, versículo 9, 20, y luego predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este es el Hijo de Dios. Esa a Pepe Pablo es la iglesia verdadera o no? Sí. Sí. Ahora recién, hermano. Jacoán o volver a añadir con apechite y con añadir ya volver a las sendas antiguas, ya volver al verdadero adventista. Hamba oigo Pablo lo quería, ya le emita. Hechos 9, 23, Hechos 9, 23 y 24. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejos matarlos, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de días y de noche para matarle. Bueno, cuando Saulo venía a convertir al verdadero adventista. Oye, ya posee. Esa hermano y hermana, la diferencia. A pechite cuando oye cumplita. Esa Pablo cuando ando joveima a los judíos. Acuérdate que yo pensar la iglesia verdadera. A cuando a pechite ahí. Adventista desea que tu pao y de coima verdad. Allá estaba que Saulo perseguía a la iglesia de casa en casa. A Juan Apesité, la iglesia, ¿dónde está? De casa en casa. Los hombres sinceros que están buscando la verdad pura. De ser adventista del séptimo día verdadero. Hey, Haisha Jesús de Natanael,
Ahí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Ahí viene un verdadero adventista. Lo que sí tiene la sana doctrina. Lo que sí sabe por qué nació. Sin jerarquía, sin reputación, sin centralización. Y que sea de bendición, hermano y hermana, este estudio. Ahí terminamos. Trata de irnos para terminar. Anhelo ser limpio. Ya, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente te damos gracias por la vida y la salud que nos concedes en este tu santo día, porque podamos estar aquí un grupo de hijos tuyos para compartir tu palabra. Gracias porque lo que estudiamos pudimos comprenderlo humilde y sencillamente. Pedimos, Señor, que se nos pueda grabar en la mente, que en este tu santo día podamos seguir compartiendo tu palabra y que nos ayudes a hacer tu voluntad.
que bendigas a cada uno de los hermanos que se están reuniendo en tu nombre en distintas partes del mundo, que los ayudes a ellos también. Amén, Señor. Que tu obra pueda seguir avanzando, que a través de esta transmisión que se hizo, que muchas personas puedan conocer tu palabra y tu verdad, Señor, lo que tú nos quieres enseñar a cada uno de nosotros, que nos ayudes a salir de Babilonia, que tu bendición esté con cada uno de los hermanos y con cada uno de nosotros, que tu compañía pueda estar con cada uno de los hermanos en este tu santo día. Y esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.